Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar a Jimena Sánchez, quien es la Line Manager de OSS Provising, que es el grupo encargado de implementar los sistemas de aprovisionamiento dentro de las redes de los operadores de telecomunicaciones en Ericsson. Esta entrevista la vamos a hacer por medio de audio, ya que dentro de la instalación no nos permiten pues tomar fotos ni video y tampoco tenemos autorización de la entrevistada a usar su imagen. Según su criterio, ¿qué debe hacerse para ser un buen líder? Hola Juliana. Mira, pues yo pienso que para ser un buen líder hay que tener en cuenta varias cosas. Una, los diferentes perfiles que tienes en el grupo, si hay gente mayor, si hay gente joven, si hay gente introvertida, si hay gente extrovertida, cómo trabajan para poder tener en cuenta cómo en las decisiones, de qué manera afectan a cada persona y luego cómo ellos van a responder, además de tener en cuenta todas sus opiniones para que enriquezcan el criterio de grupo y tuyo como líder para poder tomar una acertada decisión, por ejemplo, o para determinar qué se hace en alguna solución o cualquier cosa de ese estilo. Hay que tener en cuenta siempre la opinión de todos. Pienso que un buen líder es quien se rodea bien de gente que sabe lo que hace, lo que dice y tener en cuenta todo eso para las decisiones, no simplemente decidir y mandar. ¿Cómo te comunicas con tus trabajadores y tus superiores? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas dos? Bueno, en principio, una de principales fortalezas es precisamente el de la comunicación y la relación con las personas. Soy muy franca y abierta en mis opiniones. Planteo riesgos, eh, responsabilidades, mmm, los problemas que puede haber si vamos a tomar una decisión. En general es una comunicación abierta para que la gente sienta confianza y responda de la misma manera, con honestidad y en forma abierta, de tal modo que tengamos realmente la información verídica para poder tomar una decisión o definir una solución a un problema. Por otro lado, con los superiores, en general tengo la misma actitud, obviamente digamos, una actitud de respeto un poco diferente, porque una cosa es cuando uno es el superior y otra cuando el superior es el otro, pero normalmente la actitud para manejar la comunicación siempre es la misma, con respeto, apertura y sinceridad. O sea que esa forma abierta en la que tú te comunicas con tu personal o subordinados ha permitido que ellos vengan y te comuniquen problemas personales o tengan como ese tipo de confianza. Depende mucho de cada persona, pero sí he tenido ese tipo de casos. Por ejemplo, alguna vez tenía un ingeniero que era joven, llevaba pocos años de casado con su esposa. Ellos eran de El Salvador, pero estaban viviendo en Panamá. Llevaban 3 años viviendo en Panamá y la esposa con un bebé pequeño no lograba adaptarse. O sea, su matrimonio estaba o sea, sí, en juego y ya se querían devolver para su casa. Afortunadamente tuvimos, digamos, la situación en ese momento permitió y lo apoyé junto con el team leader que teníamos, lo apoyamos para que pudiéramos con recursos humanos darle una solución a eso y se pudo devolver a su casa porque podía seguir haciendo el trabajo. Pero él vino a mí diciéndome, Jimena, necesito devolverme para mi país porque tengo este y este problema. En cambio, hay otras personas, sobre todo los que son más mayores, más senior, que poco hablan de sus cosas privadas. Entonces, pues si ellos no lo buscan a uno, uno no lo hace. Sin embargo, yo soy de las personas que siempre pregunto, ¿están bien? ¿Tu familia está bien? ¿Todo acá? Y ellos decidirán si cuentan más o no de lo que quieran contar de su vida privada. Pero sí he tenido esos casos y procuro siempre darles la mano, porque si la persona no está bien en sus temas personales, tampoco va a estar bien en el trabajo. Entonces, cuénteme usted cómo hace para incentivar el crecimiento profesional y personal de la gente de su departamento, que tiene, sí, de su departamento. Bueno, con la gente joven es más sencillo que con la gente mayor, eso sí puedo decirlo. Con la gente joven
es mucho más fácil direccionar un poco lo que van a hacer y normalmente no es solamente cómo entregan una solución, ni las cuestiones técnicas, ni los problemas técnicos, sino también incluso en los temas de relaciones interpersonales, cómo van a manejar el cliente o cómo manejan a los compañeros o al project manager o cosas así. Entonces, normalmente aplico los criterios que uso para mí misma. Yo no digo nada diferente, sino que tienen que desarrollarse en las relaciones, en las comunicaciones, en lo que ya nosotros llamamos hoy en día los soft skills, porque eso es mucho más difícil que desarrollar el conocimiento técnico. En cambio, el conocimiento técnico lo que se hace es un plan de trabajo para que tomen determinados cursos, para que participen en lo que nosotros llamamos on the job training, o sea, a trabajar al lado de alguien que tiene más experiencia para que desarrollen la competencia. Normalmente con la gente mayor es bastante difícil cambiar actitudes, por ejemplo, pero de cualquier forma, con lo que yo decía antes de mi forma de comunicar, yo siempre insisto para que traten de modificar algunas actitudes que a veces no son las correctas, que eso es parte de ese desarrollo personal. Y pues aquí tenemos muchas herramientas, afortunadamente, con cursos, con evaluaciones, con todos esos tests que hacen la gente de desarrollo, los que llaman de coaching. Ellos tienen muchas maneras de hacer evaluaciones. Entonces, aquí en la compañía, pues siempre nos apoyamos en eso también. Mm, Jimena, entonces, ¿cómo logra usted hacer que la gente obedezca lo que o haga caso a lo que usted desea o que comprende que es mejor hacer en cada caso? Bueno, en realidad aquí estamos acostumbrados más a tener una cultura de consenso, gracias, una cultura de consenso. No es que yo quiero que hagan A más B más C. Sí se da, de hecho a veces, por ejemplo, mi jefa es muy claro con eso también, lo que debemos hacer es esto, pero normalmente hay mucha discusión alrededor de eso y el cómo, porque a veces no es solo que hay que hacer la tarea A, sino cómo se hace la tarea A, y en eso normalmente hay bastante libertad aquí para hacer la tarea. Entonces, aquí no se da mucho eso del autoritarismo, todo es en discusión y normalmente si la gente tiene razón o llegamos a un acuerdo de que eso es mejor, pues se hace de esa manera, pero con algo como que, oiga, usted tiene que hacer esto así y así, no, no es mucho la cultura nuestra aquí. Acabas de mencionar diferentes tipos de jefes, unos autoritarios, otros más liberales. ¿Cómo considera usted que es mejor o cuál es la mejor opción de líder, de jefe en su campo, en el campo que usted dirige? Hay una cosa en la que hay que ser claro siempre y es cuáles son los objetivos, cuáles son los targets que se quieren alcanzar. Y siempre pensar en eso cuando se toman las decisiones, cuando se asigna un trabajo, todo eso, o sea, cómo aporta cada tarea, cada acción, cada solución a ese objetivo, porque no tiene sentido hacer cosas que no aportan al objetivo. Entonces, primero que todo eso. Y en general, aquí nosotros cuando tomamos incluso los cursos de liderazgo, estamos muy orientados a lo que se llama tradicionalmente liderazgo situacional. Eso es lo que tratamos de inculcar acá en toda la organización y de lo, como les he comentado, creo que eso es lo que yo aplico normalmente. Como líder de un equipo, ¿cuánta tolerancia posee con las equivocaciones? Un ejemplo, un miembro de su grupo quiere realizar una tarea, ¿m? Pero usted sabe que es la forma en que la va a realizar está errónea. ¿Usted lo dejaría aprender de la experiencia o cómo actuaría en esa situación? Bueno, la tolerancia a las equivocaciones depende de muchas cosas. Una cosa es tolerar errores pequeños cuando se está en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Una persona junior en un proceso de aprendizaje obviamente va a cometer errores, pero a su vez tampoco le vamos a poner una tarea que no pueda hacer. ¿Sí? Entonces, todo depende realmente de cuál es el riesgo y cuál es el costo de aprender de esa experiencia. Aunque bueno, yo conozco casos muy
sonados, como fue el caso de algunos de los vicepresidentes de Microsoft que alguna vez, no me acuerdo qué error cometieron grave, que significó un problema de un mal resultado en ventas o algo así. Y el que era en ese momento el jefe de esa persona dijo, no, yo no lo voy a sacar. Estamos hablando de altos ejecutivos por allá en Seattle o lo que sea. Y dijo, no, no lo voy a sacar. A mí me está costando mucho su error. En cambio, sí puedo aprovechar que él ya lo aprendió. Entonces, también depende de muchas cosas, pero sí hay que tener tolerancia para las equivocaciones, pero si uno sabe que se pueden evitar porque hay un riesgo muy grande o hay un costo muy alto, pues hay que evitarlas. Si no, pues sí, hay que dejar que las personas aprendan de sus propias equivocaciones. Las empresas, como estoy contando el caso de Microsoft, o ahora no sé si fue IBM, ya me olvidé, el caso es que depende de la situación, pero hay que estar preparado para eso. ¿Alguna vez has recibido algún tipo de capacitación de coaching, liderazgo, programación neurolingüística? En general, aquí en la compañía hay programas de liderazgo permanentemente, desde seminarios por web de 1 hora o de 2 horas con cosas sencillas sobre temas muy específicos en el liderazgo, algún tema, por ejemplo, manejo del cambio. Yo puedo hacer un curso solo de 1 hora, pero a la vez puedo involucrarme en un programa de una semana entero, por ejemplo. Lo mismo, no sé, en manejo de proyectos, desde hacer todos los cursos de las herramientas que se manejan acá, hasta certificaciones como lo que llaman el Yellow Belt, cosas de ese estilo. Entonces, todo eso está enmarcado dentro de un programa de liderazgo basado en general a lo que yo creo llamamos liderazgo situacional, porque lo de neurolingüística, eso sí, no he oído acá nunca realmente. Entiendo que no ha habido mucho entrenamiento o ningún entrenamiento en cuanto a programación neurolingüística, pero sobre las capacitaciones de liderazgo, ¿esas han tenido algún impacto sobre su vida profesional, en su vida profesional? Sí, en realidad sí, porque lo que solemos hacer en esos entrenamientos o cursos o talleres, sí, es que terminamos sacando conclusión de cuáles son los puntos que uno debe mejorar, porque hay cosas que son obviamente fortalezas en las cuales uno ya no trabaja, sino que salen de forma normal y natural en el rol, en el día a día y demás. Pero cuando uno detecta 1, 2, 3, 4 cosas, lo que hay es que priorizar y trabajar en el día a día con eso. Entonces yo, por ejemplo, cojo y me pongo aquí enfrente de mi ventana de separación o en el tablero 1 o 2 frases que sé que tengo que trabajar en eso. Entonces procuro trabajar en ello durante algunos días y ya después se vuelve lo normal del trabajo. Entonces sí son muy útiles esos, pero en ese sentido, detectar cuáles son las debilidades, las cosas que uno tiene que mejorar, priorizar 1 o 2 y trabajar en eso. Y seguramente al siguiente curso trabajará en otras, porque no se puede trabajar todo el tiempo. Ya. ¿Qué debe hacer a su criterio para ser un buen líder? Estoy pensando. Bueno, un buen líder, para ser un buen líder, bueno, para ser un líder, primero hay que saber escuchar a las personas que están, que uno está dirigiendo, ¿sí? O que están bajo el cargo de uno. Hay que saber escucharlas, hay que escuchar todos sus pensamientos, todas sus propuestas, las cosas que plantean, cómo las plantean, qué piensan del trabajo, qué piensan de lo que se proponga, de los proyectos que se realicen, ¿sí? Siempre escuchar a la gente. Okay. Para así, si uno escucha a la gente, uno puede saber cómo conducirlas, cómo llevarlas, cómo dirigirlas, ¿sí? También escuchando a las personas, uno las conoce, y al conocer las personas, pues uno también tiene
tiene los argumentos, tiene los elementos para poder interactuar con esas personas y saber cómo interactuar con ellas, ¿sí? Cómo saber llegarles, cómo hablarles, ¿sí? Entonces eso también es importante, conocerlas, conocer a las personas, ¿sí? Que uno está dirigiendo. Eso sería, ¿qué más puede hacer un líder, un buen líder? Pues básicamente sería eso, escuchar a las personas para poderlas conocer y escucharlas para saber lo que opinan sobre lo que hacen. ¿De qué manera se comunica con el personal y con los superiores? Bueno, la comunicación con el personal es clara. Todo el mundo tiene voz y voto en la empresa para dar sus opiniones, sus sugerencias o sus indicaciones. Con los superiores es de igual manera, dependiendo de la ocupación que tenga cada uno, pero es con respeto, con mucha cordialidad y, y son las charlas muy técnicas. ¿No más? ¿Sus subordinados recurren a usted para plantearle problemas privados? No, los subordinados en ningún momento acuden a, a mí o a nosotros para plantear problemas privados. La empresa tiene un área eh, de psicología de recursos humanos que se llama COPAS y es la encargada privadamente de atender algunas charlas o, o indicaciones que crean que personalmente los está afectando. Se creó exclusivamente para poder atender este tipo de eventos. ¿Cómo incentiva usted el crecimiento de la gente de su departamento? Bueno, para el crecimiento profesional de cada uno de los funcionarios de la empresa, eh, está dado en capacitaciones que puedan desarrollar otras actividades diferentes a las que están desarrollando, asistencia o, o acompañamiento, ¿sí? En otras áreas para que puedan abarcar un poco más su, su conocimiento. En la empresa hay áreas de ingeniería, energía, benchmarking, búsqueda de sitios, en fin, tratamos de que cada uno o todo el personal se involucre en todos los proyectos de una u otra manera. ¿Cómo logra que las personas hagan lo que usted desee o que entiendan lo que es mejor en cada caso? Bueno, para lograr que se unifique los criterios en cualquier desarrollo de proyecto, la empresa tiene unos procedimientos para dar cumplimiento de todas las actividades. Y ese procedimiento son formatos que se establecen a medida de los requerimientos del cliente. Con ese formato único, ¿sí? Se evalúan en principio todas las preguntas y recomendaciones que tengan al lugar para que no hayan informes individuales que tienen diferente criterio, sino que todos tengan un criterio único y un criterio muy profesional. ¿Cómo se logra ser un buen jefe en el departamento que usted está a cargo? Bueno, para lograr ser un buen jefe, personalmente creería que
delegando a cada uno de los profesionales del ramo sus actividades en las que mejor se desempeñe. Esto pues a medida que va pasando el tiempo la experiencia lo va dictando y creándoles los ambientes para que ellos puedan desarrollar sus actividades muy tranquilamente, eh, sin presiones, más escuchando sus propias opiniones y, y en lo posible pues capacitándolos antes de que comiencen a hacer alguna actividad. Eh, Esa es yo diría que lo primordial, ¿no? Que tengan buen conocimiento de lo que van a desarrollar para que no se puedan ver presionados o cohibidos de poder dar sus propias opiniones. Como líder de equipo, ¿cuánta tolerancia posee para las equivocaciones? Bueno, equivocaciones, es muy difícil que hayan equivocaciones. La empresa en sus años de experiencia eh, ha desarrollado procesos y procedimientos para evitar equivocaciones. Adicionalmente, cada salida a campo a desarrollar una actividad se hace una simulación para probar equipos y procedimientos. Y siempre tiene la supervisión de algún ingeniero de mayor rango, experiencia, para verificar que lo que se va a hacer en campo se está desarrollando con un proceso o un procedimiento. Y adicionalmente, o en cada actividad siempre van dos o tres profesionales a desarrollar la misma labor. Por, por experiencia y por el acontecer de muchos años de estar trabajando en esta actividad. ¿Y qué haría si un miembro del equipo desea realizar una tarea de forma que usted sabe que está errónea? ¿Lo dejaría, o sea, estrellarse o qué harías? No, si algún proceso o algún procedimiento a cargo del ingeniero quiere desarrollarlo, pues puede desarrollarlo, pero no en campos. Lo desarrolla aquí, lo presenta, lo evaluamos y si vemos que funciona, pues se, se le da vía libre, pero si no, eh, se le hacen las correcciones y modificaciones a las cuales él quiere implementar. ¿Y qué harías si alguien persiste en una equivocación? Si persiste en una equivocación, simplemente pues se le hace saber que está equivocado, se demuestra, porque pues todas las actividades aquí pues, son técnicas y hay que demostrarlas y hay que tener mucho conocimiento para poder establecer algo que está equivocado como verdad. ¿Has recibido capacitación en relación con liderazgo, coaching o programación neurolingüística? No. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades que has pasado por lidiar? Manejar la gente como tal es muy difícil porque todas las personas son diferentes y piensan diferente, tienen caracteres diferentes, tienen carácter diferente, sí. Entonces, prácticamente a cada persona hay que tratarla de una forma diferente, ¿sí? Hay personas que son más sensibles, entonces si uno de pronto les habla duro, entonces se sienten mal, ¿sí? Se les baja la autoestima. Si uno les habla muy pasito, entonces ya pierde uno la autoridad. Entonces eso es lo difícil, ¿sí? A veces hay personas
que difícilmente no les gusta recibir órdenes. Entonces no hacen las cosas, no hacen lo que uno les pide. Entonces eso es lo complicado, ¿sí? Tratar de trabajar con las... Es difícil trabajar con la gente, es complicado, pero eso es manejar las diferentes personalidades de cada compañero. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, mucho gusto.